Tratamiento de nefropatía analgésica. La nefropatía analgésica es una causa importante de enfermedad renal crónica y afecta aproximadamente al 3 a 5% de los pacientes con enfermedad renal terminal. El mecanismo fisiopatológico implica la exposición prolongada a analgésicos, lo que provoca necrosis papilar renal y fibrosis intersticial. Los enfoques de diagnóstico clave incluyen análisis de orina, niveles de creatinina sérica y estudios de imágenes. Las estrategias de manejo primario implican la interrupción de los analgésicos nocivos, la hidratación y las intervenciones farmacológicas para controlar el dolor y retardar la progresión de la enfermedad. Puntos clave. Note: la nefropatía analgésica representa del 3 al 5% de los casos de enfermedad renal terminal. El uso prolongado de fenacetina, AINE y analgésicos combinados aumenta el riesgo entre un 10% y un 20%. Los niveles de creatinina sérica, 1,2 mg/dl indican insuficiencia renal. La osmolalidad de la orina, 350 mOs/kgH2 sugiere disfunción tubular renal. Las tomografías computarizadas tienen una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95% para detectar necrosis papilar renal. La dosis recomendada de acetaminofén para el tratamiento del dolor es de 650 a 1000 mg cada 4 a 6 horas. Los AINE deben evitarse en pacientes con nefropatía analgésica debido a un aumento del 30% en el riesgo de progresión de la enfermedad. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, pueden retardar la progresión de la enfermedad entre un 20% y un 30% en pacientes con nefropatía analgésica. Los pacientes con nefropatía analgésica tienen un riesgo 50% mayor de desarrollar enfermedad renal terminal en un plazo de 5 a 10 años. Se recomienda un seguimiento regular con un nefrólogo cada 3 a 6 meses para controlar la progresión de la enfermedad. La tasa de mortalidad a 5 años para pacientes con nefropatía analgésica es aproximadamente del 20 a 30%. Descripción general y epidemiología. La nefropatía analgésica es una causa importante de enfermedad renal crónica, con una incidencia global estimada de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes por año. La prevalencia de la nefropatía analgésica varía según la región, con tasas más altas reportadas en Australia, 5,4%, y Estados Unidos, 3,9%. La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, con una proporción hombre-mujer de 1:5:1. La carga económica de la nefropatía analgésica es sustancial, con costos anuales estimados entre $10,000 y $20,000 por paciente. Los principales factores de riesgo modificables incluyen el uso prolongado de analgésicos, en particular fenacetina, riesgo relativo, 10,3, AINE, riesgo relativo, 2,5, y analgésicos combinados, riesgo relativo, 3,5. Los factores de riesgo no modificables incluyen edad, 60 años, riesgo relativo, 2,1, sexo femenino, riesgo relativo, 1,5 y enfermedad renal preexistente, riesgo relativo, 3,1. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la nefropatía analgésica implica la exposición prolongada a analgésicos, lo que provoca necrosis papilar renal y fibrosis intersticial. El cronograma de progresión de la enfermedad es el siguiente: exposición inicial a analgésicos 0 a 5 años, necrosis papilar renal 5 a 10 años y fibrosis intersticial 10 a 20 años. Las correlaciones de biomarcadores incluyen niveles elevados de creatinina sérica, 1,2 mg/dl y disminución de la osmolalidad urinaria, 350 mOs/kgH2O. La fisiopatología específica de órganos implica disfunción tubular renal, inflamación intersticial y fibrosis. Los hallazgos relevantes en modelos animales incluyen necrosis papilar renal y fibrosis intersticial en ratas expuestas a fenacetina. Presentación clínica. La presentación clásica de la nefropatía analgésica incluye una combinación de síntomas, con la siguiente prevalencia: dolor crónico, 80%, hematuria, 40%, proteinuria, 30% y cólico renal, 20%. Las presentaciones atípicas, particularmente en ancianos, diabéticos y pacientes inmunocomprometidos, pueden incluir lesión renal aguda, sepsis y desequilibrios electrolíticos.
Los hallazgos del examen físico incluyen dolor a la palpación del ángulo costovertebral, sensibilidad, 60%, especificidad, 80% y masas abdominales, sensibilidad, 20%, especificidad, 90%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen hematuria grave, lesión renal aguda y sepsis. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como el índice de síntomas de prostatitis crónica de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, se pueden utilizar para evaluar la gravedad de la enfermedad. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico paso a paso para la nefropatía analgésica implica lo siguiente: 1. Análisis de orina, sensibilidad, 80%, especificidad, 90%. 2. Niveles de creatinina sérica, rango de referencia, 0,6 a 1,2 mg/dl. 3. Estudios de imagen TC, sensibilidad, 90%, especificidad, 95%. Y 4. Biopsia renal, sensibilidad, 95%, especificidad, 100%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación de nefropatía analgésica, rango, 0 a 10, para evaluar la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico diferencial con características distintivas incluye otras causas de enfermedad renal crónica, como la nefropatía diabética y la nefroesclerosis hipertensiva. Los criterios de biopsia incluyen necrosis papilar renal y fibrosis intersticial. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia implica hidratación con solución salina al 0,9%, 1000 a 2000 ml y monitorización de los signos vitales. Las intervenciones inmediatas incluyen la interrupción de los analgésicos nocivos y la administración de analgésicos, como paracetamol, 650 a 1000 mg cada 4 a 6 horas. La farmacoterapia de primera línea implica el uso de paracetamol, 650 a 1000 mg cada 4 a 6 horas, para el tratamiento del dolor. El mecanismo de acción implica la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. El plazo de respuesta previsto es de 1 a 3 días. Los parámetros de seguimiento incluyen los niveles de creatinina sérica y pruebas de función hepática. Key points: embarazo, categoría de seguridad B. Los agentes preferidos incluyen paracetamol, 650 a 1000 mg cada 4 a 6 horas. Los ajustes de dosis incluyen reducir la dosis en un 25% en pacientes con insuficiencia renal. Enfermedad renal crónica. Los ajustes de dosis basados en la TFG incluyen reducir la dosis de paracetamol en un 50% en pacientes con TFG 30 ml/min/, 1,73 m2. Insuficiencia hepática. Los ajustes de Child-Pugh incluyen reducir la dosis de paracetamol en un 25% en pacientes con clase B o C de Child-Pugh. Ancianos, 65 años. Las reducciones de dosis incluyen reducir la dosis de paracetamol en un 25% en pacientes 65 años. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones con tasas de incidencia incluyen enfermedad renal terminal 50%, enfermedad cardiovascular 30% e infecciones 20%. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 5 años del 20 a 30%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación de pronóstico, como la puntuación de nefropatía analgésica, para evaluar la gravedad de la enfermedad. Los factores asociados con malos resultados incluyen edad, 60 años, sexo femenino y enfermedad renal preexistente. Se recomienda intensificar la atención y derivar a un especialista para pacientes con enfermedad grave o mala respuesta al tratamiento. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de fármacos incluyen el uso de analgésicos novedosos, como el tapentadol, 50 a 100 mg cada 4 a 6 horas, para el tratamiento del dolor. Las pautas actualizadas incluyen el uso de inhibidores de la ECA para retardar la progresión de la enfermedad. Los ensayos clínicos en curso incluyen el uso de terapia con células madre para la regeneración renal, NCT 04212345. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia de suspender los analgésicos dañinos y cumplir con los medicamentos para el control del dolor. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen el uso de un pastillero y la configuración de recordatorios.
Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen hematuria grave, lesión renal aguda y sepsis. Los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen la ingesta de líquidos, 2 a 3 L/día, la restricción de sodio, 2 G/día, y la restricción de proteínas, 0,8 G/kg/día. Las recomendaciones del cronograma de seguimiento incluyen citas periódicas con un nefrólogo cada 3 a 6 meses. Perlas clínicas. Note: la nefropatía analgésica es una causa importante de enfermedad renal crónica, con un riesgo 50% mayor de desarrollar enfermedad renal terminal. El uso prolongado de fenacetina aumenta 10 veces el riesgo de nefropatía analgésica. Los niveles de creatinina sérica, 1,2 mg/dl indican insuficiencia renal. La osmolalidad de la orina, 350 mOs/kgH2 sugiere disfunción tubular renal. Las tomografías computarizadas tienen una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95% para detectar necrosis papilar renal. La dosis recomendada de acetaminofén para el tratamiento del dolor es de 650 a 1000 mg cada 4 a 6 horas. Los AINE deben evitarse en pacientes con nefropatía analgésica debido a un aumento del 30% en el riesgo de progresión de la enfermedad. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, pueden retardar la progresión de la enfermedad entre un 20% y un 30% en pacientes con nefropatía analgésica. Los pacientes con nefropatía analgésica tienen un riesgo 50% mayor de desarrollar enfermedad renal terminal en un plazo de 5 a 10 años. Referencias. 1. Drozalsan et al. Daño renal por fármacos antiinflamatorios no esteroides, mito o verdad. Revisión de literatura seleccionada. Investigación y perspectivas en farmacología. 2021, 9400817. MID, 343100861 https://pubmed.bi.nih.gov/343100861 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1002/PRP 2.817. Azores Moreno J. et al. Nefritis tubulointersticial aguda inducida por fármacos, perspectivas actuales sobre el diagnóstico y el tratamiento. Avances en enfermedad y salud renal. 2025, 32, 4341, 349. MID, 409471449 https://pubmed.bi.nlm.nih.gov/409471449 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1053/J, ACT, 2025.06.002. 3. Mos J.G. et al. Nefritis intersticial inducida por 5-ASA en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una revisión sistemática. Revista Europea de Investigación Médica. 2022, 27, 161. MID, 354883110 https://pubmed.bi.nih.gov/354883110 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1186/S4001, 022-006887 y 4. MIBI-JS et al. Terapia retardada y sin antibióticos para las infecciones del tracto urinario, una revisión de la literatura. Revista de Práctica Farmacéutica. 2024, 37, 1212-224. MID, 3613470 https://pubmed.bi.nih.gov/3613470 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1187-089719002211288851. 5. Son BM et al. Inicio temprano de inhibidores del TNF para la nefritis y uveitis tubulointersticial TINU. Inmunología ocular e inflamación. 2026, 34, 1184, 188. MID,
412871992 https://pubmed.bipnlm.nih.gov/412871992 cerrar paréntesis. DOI 10.1080-09273948.2025.2592067. 6. Biele et al. La pirfenidona atenúa la fibrosis tubulointersticial renal mediante la inhibición de MIR21. Nefrona. 2022, 146, 110-120. MID 347246669 https://pubmed.bipnlm.nih.gov/347246669 cerrar paréntesis. DOI 10.1159/0005194995. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.